antes, lo anticipé bien temprano. Uno de mis sueños, sin ser autorreferencial de chico, era ser astronauta, además de periodista. ¿Sabían ustedes? No sabía. Miren cómo combino las dos pasiones con esto que vino acá. Diego Córdoba, especialista en vuelos espaciales tripulados. ¿Qué nos trajo, Diego? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, primera vez que estoy acá en el piso. Y bueno, aprovechamos este pequeño relevo que hubo en la estación espacial, ocurrido el día viernes, para mostrar un poquito cómo es que ocurren hoy en día las misiones espaciales, de la mano no solo de la NASA, sino también de SpaceX, que es la empresa privada que hoy por hoy trabaja conjuntamente con la NASA, ¿no? Acá estamos viendo justamente el cohete, el caballito de batalla de SpaceX, que es el cohete Falcon 9, que es el que es utilizado tanto por la NASA para llevar astronautas a la estación espacial como también para llevar satélites. El famoso tren de satélites Starlink, que a veces vemos pasar por los cielos incluso de Buenos Aires, son lanzados por ese cohete también. Incluso ha lanzado satélites argentinos como el SAOCOM 1A y 1B, también puestos en órbita por este cohete, que hoy por hoy realmente es una gran revolución a nivel histórico y tecnológico, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es un cohete reutilizable, es un cohete que se vuelve a usar una y otra vez, sobre todo en la primera etapa, ¿no? La primera etapa es esta que está comprendida entre este segmento negro hasta abajo. Sí. Esta primera etapa se recupera y se vuelve a utilizar, o sea, ya hay algunas etapas que se han utilizado más de 15 veces. Y esto justamente es la fortaleza de SpaceX. ¿Por qué? Porque históricamente la carrera espacial generó mucha contaminación. Tengo la imagen de que siempre se desecha en el Océano Pacífico. Claro, ¿no? Así es. O sea, generalmente no solo contaminación, sino incluso un tema de sobrecostos total. Claro. Recordemos la época que el hombre iba a la Luna, ¿no? Hace 50 años con ese gran cohete, el Saturno V. De ese gran cohete de 111 metros de alto no se recuperaba absolutamente nada, todas las partes caían en el océano. Claro. Y además de generar esta contaminación que vos siempre bien mencionás, no había ninguna parte reutilizable. Entonces era 30.000 millones de dólares tirados. O sea, el hombre llegó a la Luna, lo sabemos, pero no había nada de recupero en ese. Y bueno, justamente la debilidad de un programa espacial era este sobrecosto que era no poder recuperar un cohete, que históricamente siempre fue la parte más cara de una nave espacial. Entonces hoy SpaceX puede recuperarlo y puede ofrecer servicios no solo a empresas, incluso a nosotros, que ha lanzado satélites argentinos, sino a la mismísima NASA, que lleva astronautas a la estación espacial cada 6 meses. Estamos hablando de Crew 6, ¿no? Perdón, este es Crew 6. La Crew 6 es la que llegó el pasado viernes. Ahí estamos viendo imágenes de cuando llegó a la estación espacial, fue este viernes. Esto es una renovación parcial de la expedición en la estación espacial, ¿verdad? Se renuevan cuatro tripulantes que han llegado a bordo de esta nave, de la Crew Dragon de SpaceX. Y en estos días, esta semana que empieza ahora, van a volver los 4 que estaban desde hace 6 meses. Cada 6 meses se produce el relevo, justamente. ¿Estaban en órbita? Exacto. La estación espacial está en órbita desde el año 2000 y desde noviembre del año 2000 está permanentemente tripulada, nunca estuvo deshabitada, o sea que la humanidad está en el espacio permanentemente desde noviembre del año 2000, sin interrupciones. Bueno, lo que estamos viendo acá justamente es la llegada, que fue el día viernes. Pero como bien decía, esto es una renovación parcial. ¿Cómo es esa renovación? O sea, conviven 6 y 6, charlan un ratito y después se vuelven 6. Algo así. ¿Cómo sería esa convivencia? La expedición, los integrantes estables son 7, son 7 integrantes. 4 van en la nave Crew Dragon de Elon Musk, que se van renovando cada 6 meses, y los otros 3, ahora vamos a hablar un poquito de eso también, se renuevan con la nave rusa Soyuz. Entonces van 4 en la nave de Elon Musk y 3 en la nave rusa Soyuz. Hubo un pequeño problema que todavía está existiendo en este momento. La guerra de Ucrania. Ojalá fuera eso, ¿no? Porque otro buen tema para desarrollar también, porque quiero mencionar justamente que el nombre de internacional lo tiene bien puesto la estación espacial, porque en esta Crew 6, estos 4 tripulantes que fueron ahora a la estación espacial, hay 2 estadounidenses, un astronauta emiratí, o sea, es el segundo que va al espacio de Emiratos Árabes, pero el primero que se va a quedar 6 meses, y un astronauta ruso, un cosmonauta ruso, va en la nave de Elon Musk. Y por otro lado, un astronauta de la NASA va en la nave rusa Soyuz. Hay una especie de enroque de tripulantes, o sea, va un astronauta estadounidense en la nave rusa y un astronauta ruso en la nave de Elon Musk. ¿Por qué este enroque? Porque de esta manera se aseguran que siempre haya por lo menos 1 o 2 astronautas estadounidenses o 1 o 2 cosmonautas rusos en la estación espacial, que son los socios mayoritarios
en lo que fue el desarrollo en la construcción de la estación espacial. O sea, esta colaboración se da en un marco internacional que es totalmente contrario. Nada ¿no? que ver. Que nada que ver. O sea, Estados Unidos y Rusia llevan adelante un sistema de colaboración que tiene más de 20 años. Incluso persiste al día de hoy a pesar de la guerra y bueno, y de los enfrentamientos. ¿Y China no se metió como actor clave de la carrera espacial? Porque escucho rusos, estadounidenses, me remonta al siglo XX, mundo bipolar, en esta carrera permanente por el espacio y por la conquista. Pero bueno, hay un tercer actor, por no decir el primero en este caso ya. Exacto. China es un gran actor en este momento porque tiene su propia estación espacial. En este momento, mientras estamos hablando, además de estos enroques que hay en la Estación Espacial Internacional, que hay 11 astronautas en total, hay otros 3 chinos en su propia estación espacial orbitando la Tierra desde hace unos 4 meses más o menos. También se están relevando cada 6 meses. O sea que ellos tienen su propio programa espacial totalmente aparte e incompatible con la estación espacial. No hay diálogo posible entre ellos. Y esto es una nueva bipolaridad que hay entre Estados Unidos, Rusia y Europa, que son los socios tanto para la estación espacial como para el nuevo programa lunar que ya comenzó de Artemis. Y por otro lado, China y Rusia también, por otro lado. O sea, Rusia está jugando a dos puntos. ¿Rusia ¿no? también está con China en eso? Sí. En el programa espacial lunar que está comenzando ahora, sí. China y Rusia son socios, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea que estamos ante un pequeño récord en este momento que hay 14 personas en el espacio. Dijiste lunar, es inevitable la pregunta. ¿Vamos a volver a la Luna, los seres humanos? ¿Cuándo? ¿Es factible? Y te hago una segunda pregunta, una subpregunta. ¿Solamente astronautas especializados, profesionales, o podemos ir nosotros los mortales, que no sabemos nada de nada? Bueno, por un lado, sí, es inminente ya el regreso a la Luna. El programa lunar comenzó a fines del año pasado con el lanzamiento de Artemis 1, que fue una cápsula no tripulada, pero orbitó la Luna y sirvió justamente para probar todos los sistemas de la cápsula que va a llevar astronautas el año que viene. 2024. 2024 es un vuelo orbital, no va a descender en la Luna, pero sí va a llevar astronautas alrededor de la Luna en la misión Artemis 2 y esperemos que, si todo va bien, Artemis 3 ya para el 2025 esté alunizando 2 astronautas en el polo sur lunar, lo cual es un acontecimiento histórico porque es una región no explorada de la Luna. O sea, las misiones Apolo hace más de 50 años siempre exploraron la cara visible de la Luna, pero en regiones ecuatoriales. Esta es una región polar, es muy distinta, porque está permanentemente en sombras y hubo hallazgos incluso de agua a nivel molecular debajo de las rocas lunares, y esto, bueno, ha meritado justamente el regreso del ser humano al Podemos descubrir Luna. cosas que todavía no son conocidas por el ser humano. Exacto, sobre todo hallazgos minerales que no estaba planeado, o sea, son hallazgos que se hicieron con satélites que han orbitado la Luna, y esto ha meritado justamente el regreso, ¿no?, del ser humano a la Luna, que ya es inminente. De acá a 3 años estamos viendo seres humanos nuevamente en la superficie lunar. Y en esta carrera espacial, nosotros, obviamente, se estudian muchos proyectos, Elon Musk obviamente llevando gente al espacio para orbitar, pero ¿puede ser más común de lo que queremos nosotros Sí. el espacio para todos nosotros? ¿Cuánto puede llegar a costarnos? Porque también está el costo monetario de esta expedición. Sí, Vas claro. a tener que invertir, ¿eh? Muchísimo. Vas a tener que invertir. Preparen Te lo digo porque es mi sueño. Yo tengo Bueno, todavía la cuenta pendiente. vamos a alimentar ese sueño, ¿Sí? porque es Sorpresa total y media ¿Lo ya ves factible, no? sorpresa y media Sí, ya no. más. O sea, esta misma cápsula, la Crew Dragon, la que Sí. lleva astronautas a la estación espacial, también ha llevado turistas durante el año pasado, y lo vamos a ver este año también. O sea, lleva tripulaciones de astronautas, por decir de alguna manera, no profesionales, ¿no? O sea, obviamente, la única manera de llegar al espacio hasta hace muy poco tiempo era ser astronauta profesional, o sea, egresado de una agencia espacial entrenada para eso, ¿no? O sea, la NASA, Roscosmos o la Agencia Espacial Europea. Pero también hay profesionales que nunca fueron astronautas y han volado al espacio, y de a poquito yo pienso que el futuro es el hecho de que justamente la palabra astronauta o el oficio de astronauta se va a ir desdibujando para que vayan apareciendo profesionales. O sea, cuando el hombre se asienta en la Luna, porque esto que viene ahora no es ir a la Luna, tomar muestras y volver, es ir a hacer asentamientos cada vez más permanentes, se van a necesitar científicos, geólogos, oceanógrafos, de todo tipo, astrónomos. O sea, lo primero que va a primar va a ser su profesión y después el entrenamiento para viajar.
Y de paso, alguna vez en algún vuelo cortito de los rusos han viajado periodistas. O sea, periodistas ya han estado en el espacio. No sé ruso, pero... No, han viajado periodistas de otras nacionalidades, así que yo también tengo fe porque soy periodista y también soy fanático del tema espacial. Pero si vas, me llevas. Vamos los dos, porque creo que comentar de primera mano un viaje espacial sería lo más. Entonces, digamos, te mostrás optimista un poco en base a la postura de Elon Musk de hacer de esto un negocio, ¿no? También, digamos, de que cualquiera, digamos, no cualquiera, pero va a poder viajar en un corto plazo de tiempo. Así es, de hecho, obviamente SpaceX es un negocio, sí, porque justamente ha traído justamente lo que la NASA no es que no pudo hacer, no tuvo tiempo de hacer, que fue el recupero de costos, recuperando la primera etapa de este cohete, el Falcon 9, ¿no? O sea, un lanzamiento sin recupero le cuesta a SpaceX 70 millones de dólares y recuperando esta primera etapa, menos de 50. O sea, se está ahorrando más de 20 millones de dólares. Y además, la plaza donde van los astronautas se las vende a la NASA, ¿no? Creo que están 50 millones de dólares cada asiento. Pero en la época que SpaceX no existía, los rusos le cobraban 90 millones de dólares cada asiento. O sea, fue un... Terminó ganando la NASA, ¿no? Fue una conveniencia para ambos, tanto para la NASA como para SpaceX. Y en este recupero de costos que hace SpaceX, obviamente es un negocio que se le ofrece a empresas y a privados. Vimos muchísimas películas sobre el espacio, de todo tipo, series también. ¿Cómo es vivir en el espacio? Así tenemos que dar algunos tips, algunos consejos para nosotros que vamos a viajar pronto. Bueno, vivir en el espacio no tiene nada que ver con vivir en nuestro planeta. O sea, el actor preponderante en el espacio es la ingravidez o la microgravedad. Y eso ya es una gran dificultad para el ser humano, porque nosotros somos seres que hemos crecido y evolucionado en la Tierra, donde tenemos gravedad. Lo primero fue adaptarnos a eso. Y evidentemente las largas permanencias que se están haciendo ahora en la estación espacial apuntan a eso, primero a investigar cómo es vivir en el espacio. O sea, si bien hace más de 60 años que el hombre desarrolla actividades en el espacio, todavía es muy poco lo que sabemos. La estación espacial, por ejemplo, puede estar permanencia de 6 meses o hasta de 1 año, como van a estar ahora estos cosmonautas rusos a raíz de este desperfecto que tuvo su nave espacial, un récord involuntario, ¿no? Pero ya hubo largas permanencias a bordo de la estación espacial. Y cuando se exceden los 6 meses de permanencia, ya el cuerpo empieza a experimentar quizá efectos no deseados, como por ejemplo descalcificación acelerada de los huesos, o el tema de que los fluidos de la sangre, por ejemplo, no se distribuyen uniformemente como acá en la Tierra, tienden a irse a la cabeza. Claro. Entonces, a veces sufre mucho de congestiones nasales que no se resuelven, porque está permanentemente el astronauta congestionado, ¿no? Se resuelve con medicamentos, con fármacos, incluso con unas vestimentas especiales, unos pantalones especiales que sirven para ejercer una presión negativa y que los fluidos vuelvan a su lugar, ¿no? Hacia las extremidades inferiores, por ejemplo. Realmente faja. Exacto. Son unos pantalones que, digamos, los rusos fueron pioneros en esto. Sí. Fueron los primeros que lograron largas permanencias en el espacio, ¿no? Recordemos que la permanencia más larga el récord la tiene un médico ruso. Estuvo 14 meses, o sea, 1 año y 2 meses en el espacio, allá por el año 94. Valery Polyakov sigue siendo el dueño del mayor récord espacial existente. ¿Y la alimentación? Además de... Buena pregunta. Sabemos la gravedad, en las películas. ¿Qué se come? ¿Qué no se come? ¿Se comen píldoras? Veo muchas películas de ciencia ficción. Asado, bueno, seguro que no. Asado no se come. No, pero está bastante avanzado el tema de la comida, la gastronomía en la estación espacial, ¿no? En eso se avanzó muchísimo. Si vemos las primeras filmaciones o las primeras fotos, los primeros astronautas comían comida, digamos, elaborada como en una especie de pasta, que iban en unos pomos muy parecidos a los pomos de dentífrico, de pasta de dientes, ¿no? Pero todo eso ha ido evolucionando. Hoy por hoy la comida va deshidratada en bolsas cerradas al vacío, le inyectan agua, con una aguja le inyectan agua y la pueden reconstituir. Tienen hasta un horno microondas en la estación espacial y realmente tienen carnes, vegetales, frutas. Y regularmente, además de ir naves con astronautas, van naves muy similares a esta, pero con carga. Les llevan alimentos, les llevan provisiones de agua. Muy agradecidos a los astronautas cuando reciben estos mensajes de la Tierra, ¿no? Estás deseando, tachando los días que llegue algo rico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para ellos es como les levanta mucho la moral cuando llega un carguero, tanto ruso como estadounidense, que tiene esta misma forma, ¿no? Está en las Crew Dragon o las Cargo Dragon. Y realmente cuando llegan visitas realmente es muy importante, y cuando les llegan alimentos o incluso hasta cartas de los familiares, aprovechan también para enviarles, son como que le levantan la moral. Ellos viven en
lugar reducido, ¿no? Por ser que la estación espacial es grande, pero viven en un lugar cerrado todo el tiempo, con luz artificial todo el tiempo. Casi no ven la luz del sol, porque tienen que protegerse justamente de cuando la luz es muy cruda en el espacio. No tiene las capas que nos Exacto, protegen a no tiene nosotros. las capas atmosféricas que tenemos nosotros. Claro. Entonces tienen que tener la escotilla casi siempre cerrada, ¿verdad? Esa colaboración entre Rusia y Estados Unidos, ¿sí? A nivel espacial, ¿puede romperse en algún momento en virtud de la guerra de Ucrania? Bueno, es el miedo que digamos, recorrió este asunto todo el año pasado, desde que se inició la guerra. De hecho, hubo algunas fricciones, porque, o sea, si bien la colaboración es necesaria en el espacio, si no, esto que estamos viendo no existiría. En tierra hubo algunos problemas, como por ejemplo el cese de intercambio de tecnología entre Estados Unidos y Rusia. O sea, Estados Unidos le dejó de enviar tecnología a Rusia, la cual se valía para la construcción de sus propias naves espaciales. Hubo una tirantez que realmente llegó hasta ahí, si no, esto se tendría que cortar. Pero Estados Unidos, bueno, ya sabemos que tomó una posición preponderante, estableciendo bloqueos. Y Rusia obviamente a eso no le gustó nada, pero cuando llega en el momento del asunto espacial, ahí es como que bajan un poco las tensiones, si no, insisto, esto que estamos viendo no existiría. Esto que estamos viendo son astronautas, ahí están, astronautas estadounidenses, bueno, está el astronauta emiratí que llegó, un representante de Japón y 3 cosmonautas rusos. Realmente la profesionalidad que tienen entre ellos, la convivencia que tienen entre ellos es admirable. Siempre la tuvieron, no solo ahora, sino incluso en épocas de la Guerra Fría, en lo cual astronautas y cosmonautas convivían perfectamente bien, porque son profesionales que se arriesgan a lo máximo. Yo creo que sigue siendo la profesión de riesgo más grande que puede hacer un ser humano, ¿no? Sentarse arriba de un cohete que no deja de ser una bomba por los motores. El combustible suele ser oxígeno e hidrógeno líquidos, o una especie de RP1, que es una especie de queroseno ultra refinado, que es el combustible que usa este cohete. Y no deja de ser una bomba que explota en una dirección, hacia abajo, para impulsar todo el cohete hacia arriba, ¿no? Una bomba controlada, pero realmente sentarse ahí no deja de ser un riesgo, y bueno, y vivir en el espacio también. Bueno, hubo cohetes que explotaron, ¿no? Sí, no, lo sabemos. Tristemente célebre el transbordador Challenger, sí, claro, que explotó en 1986, llevándose la vida de 7 personas, ¿no? 5 astronautas y 2 civiles, justamente hoy que estábamos hablando de los civiles, ¿no? Viajaba una maestra, ¿no? Exacto, De Estados Unidos. un ingeniero de la RCA y la famosa maestra Krista McCauley, donde justamente la inclusión de ella era mostrar que se pueden hacer actividades cotidianas en el espacio, y realmente se pueden seguir haciendo. ¿Cuáles son esas actividades cotidianas que se pueden hacer en el espacio? Bueno, la maestra era una de ellas. Muchos años después viajó la que fue suplente de ella y pudo impartir clases desde el espacio, ¿no? Los astronautas chinos ahora se están abriendo un poquito más. Los chinos suelen ser un poquito más cerrados a los medios, un poquito bastante más cerrados a los medios, pero las expediciones que están realizando ellos en la Tiangong, que es su propia estación espacial, han mostrado cómo se pueden realizar experimentos de física. Los elementos físicos, los líquidos y los sólidos se comportan de una manera muy distinta en el espacio. Entonces han dado clases de física para alumnos chinos impartidas desde el espacio, justamente, ¿verdad? Así que bueno, realmente cada vez es más las actividades cotidianas que se pueden ir llevando, y obviamente cuando las estadías sean cada vez más largas, incluso en la Luna, de la mano de Artemis, vuelvo a repetir lo que habíamos dicho hace un ratito, cada vez se van a necesitar personas que estén abocadas a lo que es la geología principalmente, a distintas ramas de la ciencia, y a la parte habitacional o a la parte de reciclado de elementos, ¿no? O sea, todo lo que sea sustentabilidad, todo lo que sabemos hoy acá en la Tierra hay que llevarlo al espacio, porque es donde va a vivir el ser humano. Yo soy un convencido que el lugar del ser humano, el futuro del ser humano es en el espacio, en la Luna y en Marte también. Bien. Diego, la verdad, un placer haberte recibido acá y escuchado. Sí. Apartimos un montón de detalles que desconocíamos, y ahora el sorteo del cohete entre nosotros, ¿no? Ojalá. Te lo llevas. Ojalá, me lo llevo, pero prometo volver en cualquier momento. Bien. Esto da para... Te esperamos la próxima, fue un placer haberte recibido. Cómo no, muchas gracias a ustedes por la Gracias por invitación. todo. Bueno, volvemos a